¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. crónicas, Podcast. revistas, Libros. Denuncia. Las migraciones. la guerra, los derechos humanos, La cultura. el racismo, La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa, Asia. África. las socias, Las socias. ¿Sabes qué es? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo de Revista 5W, Crónicas de Larga Distancia. Ya estuvimos aquí justo hace una semana, el miércoles de la semana pasada, para hablar Miquel Ayestarán. Llegaron muchísimas preguntas, muchas quedaron por responder. Han pasado muchas cosas esta semana y nada, esta semana contamos, tal y como prometimos, contamos otra vez con Miquel Ayestarán desde Jerusalén para contestar a todas vuestras preguntas, para reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, vamos a darle paso ya para que se una a nosotros. Miquel, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, perdonad en primer lugar que tengo aquí un fondo, un tapizado curioso en el hotel. Pero bueno, Miquel está en Jerusalén, a mí me ha pillado esto en Ucrania y tenemos esta conversación ucro-israelo-palestina, ¿no? Antes de que, como la gente ya se va sumando al directo, antes de pasar a los temas que supongo que todos y todas os preguntáis y que, por cierto, ya podéis enviar las preguntas, yo estoy atento aquí al móvil para cantarlas. Pero mientras se va sumando la gente, Miquel, me gustaría que, bueno, nos contaras hoy la labor que has estado haciendo hoy, si has podido ir reportear, que has estado siguiendo. Ahora iremos más a los temas de actualidad más concretos, ¿no? Pero que has ido trabajando hoy periodísticamente desde Jerusalén. Bueno, pues hoy ha sido una jornada que ha estado marcada por la visita relámpago que ha hecho el presidente estadounidense Joe Biden. El domingo recibió la invitación de Bibi Netanyahu y el miércoles ha estado aquí. Es, digamos, una visita en tiempos de guerra. Ya fue también, si lo recordáis, a Kiev para ver a Zelensky, yo creo, ¿no? Y ahora pues ha venido aquí. Y el día ha estado marcado pues un poco por esa visita que se ha producido pues horas después de una masacre terrible en un hospital, en un pequeño hospital anglicano de la iglesia anglicana en la ciudad de Gaza, en el barrio de Zeitún, donde han muerto 471 personas por el impacto directo de un proyectil. Los palestinos acusan a Israel, los israelíes dicen que ha sido un proyectil fallido de yihad islámica y como siempre pasa en estas situaciones, pues durante todo el día pues han estado unos acusándose a los otros y la gente que estaba allí cerca del hospital pues recogiendo los restos de sus seres queridos, ¿no? Al final la cifra del Ministerio de Salud son 471. Y en este contexto la verdad es que la gran faena que tenemos para trabajar aquí es que no podemos entrar en Gaza. Estamos informando de la guerra de Gaza desde más allá de la verja de separación. Cada vez el perímetro de seguridad es más grande, con lo cual pues sí, pues ves movimiento de tropas, observas los bombardeos, escuchas los bombardeos, ves a los tanques moverse, cada vez hay más tanques, más disparos, pero al final eres un espectador, ¿no? Y la información que te llega de dentro pues te llega pues, a través de llamadas telefónicas con los diferentes contactos que tienes, amigos y demás, ¿no? Pero es una sensación de impotencia tremenda, ¿no? Tener que ver la guerra desde la distancia. Por lo tanto, la labor de reportear y demás, pues sobre todo cuando
como es mi caso, que tienes que hacer muchos directos y tienes que estar en la zona, digamos, más cercana a la franja de Gaza, pues te acercas ahí y realmente muchas veces hay más periodistas que soldados incluso, ¿no? En los lugares en los que nos dejan llegar, ¿no? Pero es una guerra en la distancia. Lo que sí he tenido también oportunidad y ha sido muy interesante para mí es poder hablar con el suegro de Iván Yarramendi, que es el español que está en manos de Hamás, y un poco pues conocer de cerca, ¿no? el testimonio de una de estas familias. Son más de 200 familias en Israel que tienen gente en manos de Hamás, y conocer de cerca, ¿no? ese testimonio de esta crisis de rehenes masiva, importantísima. Yo no recuerdo un caso así, por lo menos en este conflicto nunca había ocurrido nada igual, y yo pienso que puede ser uno de los factores clave, ¿no? Que van a explicarnos el devenir de esta guerra. Y después esto le tienes que sumar pues pues yo creo que hoy he hecho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conexiones de radio, 2, 4, 5, 6, 7 conexiones de televisión, la crónica para el periódico de todos los días, y ahora aquí en este Twitch fantástico que y el Twitch de larga distancia, 5W, que claro es que uno sí. solo. Es uno solo. Es uno, pero intenso. Sí, sí. Las jornadas así de breaking son así, son jornadas súper largas que yo empiezo prácticamente empiezo a las 6:30 de la mañana con Carlos Herrera y termino con Wyoming en el intermedio, ¿no? Con lo cual es de una transversalidad absoluta, ¿no? Y en el medio pues tienes todos los boletines de Euskadi, Irratia y Televista, en euskera castellano, para televisión, para radio, las crónicas para el correo y, como no, los Twitch con 5W. Correcto, así que ya sabéis que podéis preguntar todo lo que queráis porque Miquel va a responder. Vamos ya, que se está sumando la gente, vamos ya con la actualidad, como decías. Las primeras preguntas que nos llegan son sobre todo sobre la visita de Biden, ¿no? Que de hecho eso, lo que comentabas, el tema más de actualidad. ¿Qué consecuencias puede traer la visita? Si hay un antes y un después con la visita de Biden en el conflicto. ¿Qué piensas? Yo pienso que la visita de Biden, como ayer la de Scholz o como antes la de Anthony Blinken, lo que ha hecho durante unos días ha sido congelar el paso a una siguiente fase, ¿no? en esta guerra. Estamos hablando de guerra, pero insistí mucho cuando hablamos del título, ¿no? Es importante utilizar también la palabra venganza, ¿no? La utilizó el primer ministro Netanyahu después de conocer la operación sorpresa de Hamás, que ha dejado más de 1.300 israelíes muertos y más de 200 secuestrados, y es lo que a veces nos perdemos de vista, ¿no? Esto es algo diferente a las operaciones que hemos tenido antes, ¿no? Y en el caso israelí pues está muy claro, ¿no? Esta venganza, esta necesidad de venganza. Y la visita de Biden hoy, si para mí algo ha simbolizado, es que Israel tiene ya la luz verde para pasar a la siguiente fase. No sabemos qué va a ser. Ahora mismo está reunido el gabinete de emergencia israelí, el gabinete de crisis, vamos. No sabemos si va a ser una operación terrestre al uso o si va a ser algo diferente. Algún portavoz del Ministerio de Defensa ha dicho que quizás pueda ser algo nuevo, algo diferente. No sabemos qué va a ser. Pero sí sabemos que ya tiene el apoyo absoluto, total, sin discusión de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que simboliza esta visita de Biden, que también ha tenido pues otras cosas que leéis mañana en las noticias, como que ya se están difundiendo en las redes sociales, como que va a entrar ayuda humanitaria para los palestinos a través de Egipto, que va a hacer una donación de $100 millones, creo, para ayuda humanitaria a Estados Unidos, a Gaza y Cisjordania. Pero para mí el factor fundamental es eso, ¿no? El factor fundamental es que ya vamos a pasar ya a la siguiente fase, y eso es inevitable y nadie va a parar esto. Cuando pasó lo del hospital ayer, sí que pensé que podía ser un punto de inflexión. Sí. ¿Te acuerdas precisamente en Ucrania cuando hubo un misil que cayó en Polonia? Sí. ¿Recuerdas ese momento en el cual Zelensky enseguida empezó a acusar a Putin de atacar, está atacando Europa? Y los americanos llegaron y dijeron que no. Dijeron, no, es un misil tuyo. Habéis sido vosotros. Sí.
joder, Es verdad si que hoy Biden viene aquí con su equipo de inteligencia y, por ejemplo, con el tema del hospital, hubiera dicho algo así como, tenemos que investigarlo. Estamos investigando lo que está pasando, necesitamos, pues quizás estaríamos hablando de un escenario diferente ahora, pero ha cerrado filas totalmente con la versión israelí y eso pues significa que no tienen, ellos no tienen duda alguna y sobre todo no pueden, o sea, no podrían de ninguna forma, ¿no? Ni Israel ni Estados Unidos reconocer una masacre de este tipo, ¿no? En un hospital, digamos, desde el punto de vista táctico-militar no podrían hacerlo. Con lo cual, todo para adelante y yo creo que la visita simboliza eso, ¿no? Nueva fase. La confirmación de que la confirmación de que la invasión va a salir adelante, ¿no? Luego, otra cosa es la forma, ¿no? Que al principio parecía que sí que iba a ser, pues sí. Pero si alguien pensaba con alto el fuego o pensaba que Biden podía traer otra cosa, no. Esto no es como las demás operaciones que hemos tenido, esto es diferente. Y esto va para adelante. Bueno, como puedes deducir, muchas de las preguntas van por el tema del hospital, pues sobre la autoría, sobre qué saben del bombardeo en el hospital, con la información que tienes desde allí. Muchas preguntas, evidentemente, sobre... bueno, se puede confirmar es una gran palabra en estos días, supongo, creo que algún tuit has puesto sobre eso, ¿no? Que ha sido Israel, bueno, como has comentado antes, están las dos versiones enfrentadas, ¿no? Y esa imposibilidad también de visitar el lugar in situ, ¿no? Para que los periodistas hagan su trabajo. ¿Cómo lo ves todo esto desde allí? Pues yo lo veo, como te he dicho antes, con una enorme impotencia, ¿no? No es la primera vez que se ataca un hospital ni que se ataca una escuela de la ONU. De hecho, ayer Israel atacó una escuela de la ONU y 7 personas también murieron. A mí me ha pasado en anteriores ofensivas estar o sea, yo tengo muchas, no sé, con este ataque me han venido muchas cosas a la cabeza, ¿no? Yo recuerdo estar en Gaza y caer un cohete de alguna de las milicias dentro de la franja, matar a gente, causar destrozos, ir al lugar y ahí no se podía trabajar. O sea, realmente digamos, porque cuando hay un impacto de un proyectil de este tipo, lo primero que encuentras son los restos del proyectil. O sea, ¿entiendes? Y luego también normalmente son proyectiles con una carga bastante limitada, ¿no? Yo lo primero que me ha llamado la atención en este caso, y hablando con diferentes colegas, es la cantidad de muertos que ha causado, ¿no? Es decir, 471 personas con un misil de los que utilizan las milicias palestinas, yo no lo he visto nunca. Es un número altísimo. Y además, muy rápido, se dijo un número muy alto. Que bueno, luego incluso lo han rebajado un poco, ¿no? Sí, no sé. Aquí una de las cosas es que también está en juego la batalla de la guerra de la información, ¿no? Y de la desinformación. Y cuando pasa una cosa de estas, pues el que consigue subirse a la ola primero de los dos lados, pues va a conseguir más, digamos, que corra a su favor, ¿no? Desde el primer momento, digamos, las fuentes médicas palestinas hablaron ya de la autoría de Israel y de 500 muertos desde el principio, entre 200 y 500, ¿no? Y al final pues se ha quedado en 471 según los datos que ha dado el Ministerio de Salud. Israel ha ido cambiando de versiones. Y la última y la que ya hoy a la mañana andaba en el briefing de seguridad es la de esta responsabilidad de yihad islámica. Repito, yo nunca he visto un cohete de esta gente que tenga esa capacidad, ¿no? Pero por otro lado también a la mañana veíamos las imágenes y no se veía tampoco un cráter enorme, ¿no? Que podría haber dejado un misil de los que suele utilizar Israel con todos los cráteres que hemos visto. Pero también me ha llamado la atención la libertad que han tenido los fotógrafos para hacer fotos y trabajar allí, ¿no? No sé, si las milicias tienen algo que ocultar, pues yo te repito, en otras ofensivas que yo he estado y era fuego amigo, entre comillas, pues ahí no se trabajaba no podías trabajar, o sea, te lo cerraban el acceso, ¿no? Con lo cual, pues el gran problema para mí es que no podemos estar allí, ¿no? No podemos estar ahí. El equipo de la BBC ha hecho un trabajo de verificación. No me ha dado tiempo de leerlo antes del Twitch, pero seguro que ahora mismo en redes, si lo miráis, ellos han podido hacer un
un trabajo, todavía es una investigación preliminar, ¿no? Lo bueno sería tener un equipo en condiciones, ¿no? Sobre el terreno para hacerlo, pero por desgracia en las circunstancias que está ahora mismo Gaza no se puede, ¿no? Vamos a seguir con este cruce de acusaciones entre las dos partes y 471 muertos más, ¿no? Que al final para mí es lo que tendríamos que poner sobre todo por encima de cualquier titular es ese, ¿no? Son 471 muertos más en una espiral que ya cada día pues vemos que ya no queda ningún tipo de línea roja, ¿no? Aquí se está superando todo y vamos a ver hacia dónde van, pero me encantaría poder deciros, han sido estos y por esto y por esto, pero ahora mismo yo no puedo decirlo, porque no lo sé. Bueno, es que incluso en otro tipo en otros ataques aéreos en otros lugares, para que la gente se haga una idea, ese número tan alto de muertos no es tan habitual, ¿no? No sé, pienso en Siria, Hombre, tampoco... Afganistán, es que que son va. centenares de muertos, no es tan habitual. Eso es a no ser, no sé, que peguen en un depósito de gasolina o en un depósito de... No sé, es un número realmente inusual, ¿no? Para un impacto y sobre todo, repito, para el tipo de proyectil que utilizan las milicias palestinas, que lanzan por miles a Israel. Imagínate que tuvieran esta capacidad, ¿no? de matar población, sería realmente devastador, ¿no? De momento, hasta ahora nunca lo habíamos visto. Es la primera vez que vemos que según Israel es un proyectil palestino, pero semejante cifra de muertos yo desde luego no lo había visto nunca, ¿no? Si es que es esa la cifra de muertos, que es una de las cosas también que habría que confirmar, ¿no? Yo, bueno, solo como comentario, porque aquí sobre todo las preguntas son para ti, pero solo como comentario genérico sobre el tema de los ataques contra hospitales, escuelas. Constantemente se habla sobre respetar el derecho internacional humanitario. Y yo creo que tendríamos que empezar a hacer una reflexión sobre las guerras, en el sentido de que está muy bien hacer un llamamiento a limitar el daño que hacen las guerras, pero quizá habría que poner más acento en la prevención y en la solución de los conflictos, porque no recuerdo una guerra reciente en la cual no haya hospitales destruidos, escuelas, o sea, Afganistán, Siria, Ucrania, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, apelar a esto... Sí. Desde luego, pero es que aquí es que estamos hablando, aquí son decenas las instituciones médicas que han sido atacadas en una semana, las escuelas de Naciones Unidas ya no son seguras, el personal médico que ha muerto, los equipos los equipos sanitarios de rescate también, las ambulancias atacadas de forma sistemática y no pasa nada. Aquí vale todo, ¿no? Vale absolutamente todo. Y viene Joe Biden además y no pasa nada, ¿no? Aquí vamos para adelante, seguimos con una nueva fase. Y vale todo, ¿no? Con lo cual yo creo que no puede valer todo. Y hoy aquí, los bombardeos han seguido también. Hoy los bombardeos claro, los bombardeos no han cesado. Son bombardeos sobre todo desde el aire, desde el mar, de los tanques que están todos colocados en el perímetro. Y vamos a ver, ¿no? En qué consiste esa segunda fase. Estamos todos ahora con esperando el mensaje, ¿no? Con el teléfono al lado, esperando que nos llegue el mensaje de cuando acabe esta reunión en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, ¿no? Para saber cuál ha sido la decisión. Hay muchas preguntas también, bueno, relacionadas con la visita de Biden, sobre el corredor humanitario, que finalmente, Estados Unidos ha vetado la resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también, bueno, la ayuda que dicen que en forma de comida y agua que puede llegar en algún momento que no va a impedir a Israel que llegue desde Egipto, en teoría, que no se ha puesto tampoco ningún plazo, creo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es cómo ves esto? ¿La entrada de ayuda? No sé, tú conoces tanto como yo todo lo que es este tema de refugiados, desplazados. Estamos hablando que hay más de 1 millón de personas en el sur de la franja. Digamos, la vía de acceso es única, es el paso de Rafah, y después las carreteras dentro de la franja no están bien. Ha habido ataques y cómo se va a garantizar luego la seguridad en la distribución, por ejemplo, ¿no? Si no hay un alto el fuego. Es que yo no sé quiénes son los camioneros que van a entrar, pero yo si fuera camionero me lo pensaría unas cuantas veces, ¿no? Digamos que es una situación absolutamente normal. Tampoco se han creado zonas seguras
A la población se le ha dicho que tiene que evacuar el norte para ir al sur, pero ayer mismo se bombardeó la ciudad de Rafah y hubo decenas de muertos. No hay lugar seguro. Y mientras que no haya un lugar seguro, yo no sé qué organismo va a liderar una operación dentro de una zona donde hay operaciones militares constantes, ¿no? Con lo cual tengo mis dudas de que pueda funcionar. Yo creo que es absolutamente necesario un alto el fuego para que se pueda ejercer, digamos, una labor de distribución de ayuda humanitaria. Si no lo hay, pues posiblemente esto va a llegar a cuentagotas y de forma simbólica, ¿no? No veo manera, no sé tú si la ves, pero a mí me parece complicadísimo que se pongan ahora mismo, que entren más de 100 camiones. Tú sabes lo que suponen 100 camiones. En un sitio como Gaza, donde metes tú 100 camiones a la vez, con todo el material, que no solamente que llevas el material, lo tienes que descargar, lo tienes que repartir, tienes que evaluar las necesidades que tiene la población. Es que es una cadena, ¿no?, de cosas que tú no puedes hacer en un entorno en el cual hay bombardeos constantes. Por eso me generan muchísimas dudas cómo va a ser este proceso. O sea, está muy bien el titular que ha dado Joe Biden, está muy bien que Israel diga que sí, que lo van a hacer, pero para empezar no tenemos ni una fecha concreta, ni tenemos ventanas de alto el fuego en las cuales se pueda realizar esto con seguridad, y me cuesta pensar que los diferentes organismos internacionales van a aceptar trabajar en estas condiciones, ¿no? Bueno, lo que ahora estaba diciendo que Israel iba a hacer, ¿no?, a partir de la petición de Estados Unidos, era no impedir la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto y que fuera agua, alimentos, etcétera. Hemos dicho ya antes que la opción de que hubiera un corredor humanitario pues se ha puesto a votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Estados Unidos lo ha vetado. Igualmente, creo que los corredores humanitarios es una palabra con mucho prestigio y que realmente luego sobre el terreno es complicado de aplicar, sobre todo por todo lo que comentas. Complicadísimo. No puede haber un corredor humanitario sin alto el fuego. Es que no puede haber. Y aquí se ha visto en las rutas que en las primeras rutas, cuando dijo Israel que la población del norte tenía que bajar hacia el sur del río, las principales rutas donde estaba bajando la gente también fueron atacadas. Con lo cual, por eso en este hospital precisamente que sufrió el impacto de este proyectil, había muchas familias que venían de esos puntos del norte, ¿no?, que no habían podido seguir hacia el sur y habían decidido quedarse en un hospital pensando que era un lugar seguro. Si no puede haber corredor humanitario sin alto el fuego. No puede haber un reparto de ayuda masiva. Ahora, o sea, las necesidades que hay en Gaza son extremas. La gente está bebiendo agua del mar. La gente no tiene para comer. No hay comida. Pero sobre todo lo que necesita la gente es un alto el fuego. Necesitas un alto el fuego para poder, no sé, poner un poco en orden las cosas y saber cómo empezar a distribuir, ¿no?, la ayuda que necesita la gente. Porque muchos de ellos no van a poder volver a sus casas porque ya no tienen casa. Es puro polvo. O sea, ahora Israel ya no bombardea edificio a edificio. Los bombardeos son masivos, son barrios enteros que han quedado arrasados, ¿no? Esa gente no va a poder volver. Con lo cual, estamos hablando de otro desplazamiento masivo y un problema que a medio y largo plazo pues va a ser enorme, ¿no?, por una parte importantísima de la población de Gaza. Y en ese sentido preguntan hasta qué punto es alto o inminente el riesgo de enfermedades, epidemias, etcétera. Pues claro, eso es una cadena, ¿no? No soy un experto, pero os podéis imaginar, ¿no? O sea, hace tiempo que las depuradoras no funcionan porque no hay combustible, no hay electricidad, no hay depuradoras y tenemos una concentración de gente importantísima, ¿no?, al sur del río y me imagino, ¿no?, que el riesgo de epidemias, de enfermedades, pues es muy fuerte, ¿no? Y aparte que es gente que no hay salida posible, porque aparte de que solamente el paso abierto va a ser el de Egipto, el de Rafah, la salida puede ser con cuentagotas y además, y también desde Egipto han dicho que ellos no están dispuestos a recibir a palestinos, ¿no? Eso quería comentar. Lo han dicho claramente. Y otra cosa muy importante, que hay que decir es que, joder, que los palestinos no quieren irse. Sí. O sea, saben que están jodidos, saben que tienen un infierno de vida allí, pero no quieren irse, porque se fueron sus padres, se fueron sus abuelos. En Gaza la mayoría de la población son refugiados del 48 y del 67. Exacto. Y otra vez están ante lo mismo.
y ellos no quieren irse, ¿no? Yo con los que hablo, desde luego, no he visto uno solo que quiera irse de la franja. Sí, porque esta petición, esta orden o marchaos, ¿no? O desplazados hacia el sur, se hace a una mayoría de población que ya es refugiada, ¿no? Que esto quizá la Exacto. gente no tiene todo en la cabeza. Exacto. Es que eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. No estamos hablando de un sitio normal, entre comillas, que estamos hablando de un sitio en el cual la gente ya ha nacido con ese trauma. Heredado, ha nacido, ha crecido, sabiendo que sus tierras están al otro lado de la verja de separación. Muchos son de Ashkelon, de Beersheba. Ahí es donde estaban sus casas familiares de siempre. Y están metidos allí y no tienen acceso a esas tierras, y además donde se habían desplazado en algunos campos de refugiados, como la gente de Jabalia, por ejemplo. Ahora les han echado de allí también. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Dónde van a acabar? No se quieren ir. Y eso es muy importante subrayarlo, ¿no? O sea, esa dignidad, ¿no? De decir, mira, vivimos en la absoluta miseria, estamos en peligro, en bombardeos. Si fuera poco, encima tenemos que soportar un gobierno de Hamás, que muchísima gente tampoco está con Hamás, pero no queremos ir. Hamás tampoco quiere que la gente se vaya. Hamás tampoco quiere, sobre todo que no quiere que se vaya su gente, ¿no? Y la gente de Hamás, te aseguro que tampoco se va a ir, porque si algo son leales son al movimiento, vamos, eso no, esa gente no tiene dudas de quedarse y de sacrificar lo que sea. Pero otros muchos que no son de Hamás también quieren quedarse. O sea, está por encima de la facción política a la que pertenezcas, ¿no? Está esa pertenencia a tu tierra y ese sentimiento que yo creo que la gente desconoce fuera de aquí, ¿no? El sentimiento palestino de haber ese trauma, ¿no? que arrastran generación tras generación de haber sido arrancados de su tierra, los han mandado a Gaza, pero siempre están pensando en su tierra, ¿no? Y ahora encima les quitas también del lugar donde los habías desplazado, ¿no? Donde han crecido, donde y no sé, ¿qué les vas a mandar a Egipto, a Jordania? ¿A dónde? Pero todo es el espíritu de resistencia, está claro, ¿no? Y de Exacto. rebeldía. Sí, resistencia y rebeldía, sí, sí. Bueno, y yo creo sobre todo resistencia, ¿no? Resistencia en un ambiente que es absolutamente insoportable, ¿no? O sea, yo cada vez que iba a Gaza siempre salía pensando, o sea, es posible, o sea, puede caer todavía más bajo, o sea, pueden ir las cosas aún peor, aún peor, aún peor, hasta que ha explotado. Claro que sí. Mira, en ese sentido, llegan muchas preguntas sobre este tema, que supongo es una pregunta recurrente también, pero bueno, las implicaciones regionales de conflictos, si se puede extender. Llegan muchas preguntas en concreto sobre el flanco norteño, ¿no? Hezbollah y más allá Irán, etcétera. ¿Qué riesgo tiene esto de que salte a otros lugares, que se vaya expandiendo la guerra? Bueno, ¿cómo lo ves? Yo creo que cada semana podemos tener una respuesta No, es que hay diferente. una cosa, por ejemplo, hay una cosa que es la que joder, repito en las crónicas y demás, ¿no? De la veracidad del norte, los combates en la frontera y demás. Pero no tengo tiempo en 40 segundos a decir lo que siento, ¿no? Y aquí sí tengo, ¿no? Yo, realmente, un grupo como Hezbollah no puede golpearle a Israel cuando Israel le está esperando. O sea, el valor de la sorpresa, que es el que tuvo Hamás, por ejemplo, cuando dio su operación, es para un grupo que combate a Israel, que a nivel de fuerza es infinitamente superior a ti en cuanto a medios militares y demás, el factor sorpresa es clave. Y en estos momentos estamos todos mirando a ver si Hezbollah lanza un ataque, ¿no? Pues yo creo que no lo va a hacer, porque perdería ese factor sorpresa porque le están esperando, ¿no? No sé, es una impresión personal, no lo sé. Quizás mañana tenemos lluvia de cohetes desde el Líbano y me tengo que tragar estas palabras, ¿no? Pues espero que no, la verdad. Pero yo creo que estamos más en una labor de distracción, ¿no? De intentar mantener aparte del ejército distraído en ese frente norte,
que por otra parte, el día que se active va a ser, eso sí que va a ser un auténtico infierno, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo que desde 2006, digamos, está en una especie de... Bueno, respeta con Israel hay tensiones y demás, pero no hay una movida a gran escala, ¿no? Y es un grupo que luego desde 2011 hasta 2023, hasta hoy en día, ha sido clave en la guerra de Siria. Clave. O sea, Hezbollah ha sido la primera, o sea, en las batallas gordas que ha tenido el régimen sirio, el que le ha sacado las castañas del fuego ha sido Hezbollah. Los que han estado combatiendo en primera línea, en Alepo, en las grandes batallas que ha habido, siempre ha sido Hezbollah, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos combatientes con una experiencia de combate de élite, o sea, de algo realmente de primera línea. Y luego pasa que con el hilo, con el cordón que se ha creado entre Irán y Siria, vemos prácticamente bombardeos semanales de Israel en Siria, ¿no? O sea, cada bombardeo que hace Israel en Siria ellos dicen que atacan estos envíos de armas, ¿no?, por parte de Irán a Hezbollah. Por cada uno que localiza Israel, yo creo que pasa alguno, o dos, o tres, ¿no? Y llevamos así desde el año 2011, con lo cual el arsenal que ha podido coger esta gente es muy importante. Y eso sí que es una amenaza que yo creo que está creciendo y que los israelíes han ido levantando día a día, ¿no? Como una hormiguita, han ido levantando esa amenaza que se ha extendido también a Siria, a la frontera de Siria, ¿no? Es un frente realmente inquietante, a mí me parece inquietante, ¿no? Si se activa ese frente. De momento lo único que vemos son pequeños choques, ¿no?, muy aislados en la frontera. No estamos viendo un choques a gran escala. ¿Que se puede extender? Aquí todo se puede extender. Estamos hablando de una ciudad, en una zona del mundo en la cual, pues bueno, solamente falta echar la cerilla a la paja, ¿no? Está todo listo para que esto explote. Pero cuando esperas que explote, no lo hace, ¿no? Y cuando realmente estamos tranquilamente aquí, como estábamos hace una semana, ¿no?, que ni nos esperábamos esto, ¡pum!, explota y jamás hace una operación que ni el mejor guionista de Fauda se le había metido en la cabeza, ¿no? Una cosa que todavía no nos creemos. Y en el Frente Norte pues tengo la misma opinión, ¿no?, que cuando pase algo pasará cuando no lo esperemos. Y ahora, sin embargo, me cuesta pensar en esa confrontación a gran escala. Oye, vaya respuestas tan largas que te estoy dando. Pero, sí. pero vamos a hacer más cortas las respuestas. No, pero sí, venga, vamos. Pero hablas más a largo plazo, entonces, ni siquiera a medio plazo. O sea, no. Sí, yo hablo más a medio largo plazo. Porque hay una cosa que los iraníes juegan muy bien, que es el tema de la presión psicológica, ¿no? Es decir, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Entonces dices, joder, están. Llegan muchas preguntas también, Miquel, sobre Cisjordania. ¿Cómo está la situación? ¿Qué papel puede jugar, desempeñar en los próximos días, semanas? Ahora que todo el mundo mira a Gaza, ¿qué pasa con Cisjordania? Hombre, Cisjordania siempre ha sido la joya de la corona para Israel, ¿no? Lo que realmente le interesa es esa tierra, ¿no? Esa tierra de Judea y Samaria, ¿no? Lamentablemente no he estado estos días ahí. He estado yo todo el rato en la frontera sur. Yo no he estado en Cisjordania, pero viendo las cifras de fallecidos que tenemos, no ahora, desde comienzos de año, ¿no? Es el año más sangriento de los últimos 15, 20 años, yo creo, en los territorios ocupados, ¿no? Enfrentamientos constantes con colonos, con las fuerzas de seguridad. Esto a mejor, desde luego, no va a ir, ¿no? Y cosas como lo que está pasando en Gaza, pues tienen un impacto directo, ¿no? Con lo cual, el pronóstico en Cisjordania es que de aquí a final de año, por desgracia, batamos marcas, ¿no?, en cuanto al año más sangriento de los últimos, no sé, 15 o 20 años seguro. Mira, han llegado dos preguntas seguidas sobre Ucrania, sobre la pérdida de atención en Ucrania. De hecho, Zelensky se quejó la semana pasada sobre Zelensky se ofreció para hacer una visita aquí ahora. Sí, que le dijeron que no. Y la respuesta de Bibi fue que no era el momento. Inmediatamente después le llamó a Putin. Sí, exacto, sí. Bueno, aquí el apoyo también en Ucrania a Israel es claro, ¿eh?
Sí. en las calles también, ¿eh? Y bueno, preguntan sobre, ¿pensáis que la atención a Ucrania por parte de los países europeos va a disminuir o está disminuyendo desde el principio del conflicto? Es Bueno, una pregunta para ti, estás en Ucrania. yo estoy ahora en Mykolaiv, aquí parece que, bueno, aquí la guerra sigue, evidentemente, aquí esto sigue, evidentemente, pero claro, ya incluso me dice, bueno, estoy haciendo ahora un tweet sobre Gaza contigo, quiero decir, ya con eso digo todo, que es, bueno, también una reflexión sobre, bueno, ¿y quién lo diría sobre Ucrania que cuando estalló, ¿no? Cuando Rusia empezó la Mm. invasión de Ucrania, parecía que era algo que, pum, ¿no? A ver, evidentemente el interés informativo yo creo que menor, evidentemente, pero va a seguir, ¿no? Pero la paradoja de que el conflicto, entre comillas reciente, más mediático, pues esté el presidente de Ucrania diciendo que qué pasa, ¿no? Que no se vaya la atención de aquí. Y yo si algo he aprendido en todo este tiempo que llevo en este mundillo es que cuando esto ruge, todo lo demás pasa a un Sí. segundo plano, ¿no? Eso es algo que me ha pasado siempre. O sea, si esto ruge, digamos, para lo que yo me dedico, que es el breaking, si ruge Israel y Palestina, tienes que estar aquí, ¿no? Esto se lo lleva todo. Y ha pasado siempre, ¿no? Pero en cuanto a Ucrania, mi sensación, yo estuve la última vez cuando pasó lo de la presa la presa en Gerson y demás, había muchísima esperanza puesta en esa contraofensiva, en esa ofensiva de primavera, cuando se enviaron los Leopard, los tanques, la gente estaba enviando nuevas armas al ejército ucraniano y tal, y cuando se vio que aquello no avanzaba, que realmente los frentes permanecían estancos, ¿no? Que no había ningún tipo de movimiento ni de un lado ni del otro, yo creo que se ha entrado en una especie de no sé, tampoco diría aburrimiento, ¿no? Pero sí que se ve que si no entra mucho más músculo militar, ¿no? Por parte de los aliados, los ucranianos no van a poder cumplir con sus objetivos, ¿no? Y estamos en esa fase ahora mismo, ¿no? De que no hay grandes avances en el terreno, entonces la gente se ha cansado. Sí, a mí una cosa que me sorprendió al principio era la confianza de Ucrania, y hablo, bueno, en el ámbito militar, pero también en la calle, ¿eh? La confianza en la victoria total. Sí, O sea, Crimea. He escuchado lo de Crimea. La victoria total, exacto, Crimea. O sea, no, la victoria total en los peores momentos incluso. Sí. Y ahora tengo la sensación de que ya no están tanto ahí, ¿no? Pero, claro, la fatiga, evidentemente, el hecho de que la contraofensiva, como comentabas, no se mueva, ¿no? Todo eso hace que esa idea ya no esté tanto en la boca de todo el mundo, porque antes era algo como muy No, y recurrente. luego hay un factor, claro, es que o sea, todo va a depender de, o sea, el grado de implicación de Occidente va a depender en el grado de implicación o de interés que tenga Estados Unidos, ¿no? En el momento que Estados Unidos levante mínimamente el pie del acelerador, se acabó. Y esto puede desequilibrar, es que lo preguntan 2 o 3 personas, si la atención, en este caso, bueno, de todos los países, pero de Estados Unidos en concreto, en Oriente Medio, si eso puede desequilibrar la situación aquí. No sé, a Yo corto plazo. creo que no, porque al final No. Israel es política doméstica para Estados Unidos, no estamos hablando no es política internacional. O sea, aquí había estado Joe Biden. O sea, Joe Biden ha venido aquí, le invitan el domingo y el miércoles ya está aquí, o sea, cancelando todo lo que tenía, ¿no? Quiero decir que esto es política doméstica para ellos, no lo consideraría, así como lo de Ucrania sí que es política internacional y tienen el tema ruso y tal por medio. El caso de Israel es política doméstica, ¿no? Con lo cual yo creo que son 2 agendas diferentes, ¿no? Así como cuando estaban metidos en Afganistán y luego se metieron en Irak, sí que supuso un cambio de foco muy importante. En este caso no. En este caso yo creo que el portfolio de Israel es algo de política doméstica y ya lo de Ucrania pues va a seguir su marcha. Pero yo creo que también ellos esperan más de los países europeos, ¿no? Y los países europeos pues dan lo que dan, ¿no? No vamos a dar mucho más. Y sobre todo la política va a ser muy de seguir la línea de lo que haga Estados Unidos, ¿no? Es así, o sea, y Zelensky lo sabe y los ucranianos lo saben y por eso tenían tanta prisa y presionaban tanto para tener tanques, aviones, todo lo que pudieran, porque saben que iba a llegar un momento que la gente se iba a aburrir. Ya para cerrar esto, que
quiero comentarlo porque está muy bien. Entiendo que es un profesor, ¿no? Que dice, bueno, pregunta de hoy de mis alumnos. Maestro, sí, dice, maestro, dice, ¿el Putin ese sigue tirando bombas? Dice, ya les he dicho que no está de moda esta guerra ya. Se han quedado pillados a ver que una guerra puede estar de moda. Tal cual o sea, lo de la moda Sí, bueno, hay puede, guerras que puede- pueden estar de moda y hay otras que nunca pasan de moda, ¿no? Como esta. Sí, exacto. Sí, es Las verdad. veces que he estado yo aquí y la gente me decía, no, la gente se ha aburrido del conflicto y tal, sí, pero como te he dicho antes, ¿no? Cuando esto ruge, lo demás se calla, ¿no? Y eso es ahora aquí, pero es que aquí llevan así 2000 años, ¿no? Esto no es nuevo. No, pero es interesante ese concepto de, bueno, de guerras que se ponen de moda, que De puede moda. parecer una banalización, pero realmente la gente es muy consciente de eso, del Sí, ambiente mediático, digamos, ¿no? O como, por ejemplo, pues cuando los afganos hacían pasar por sirios para llegar a Europa, porque pensaban sí, que Siria era la guerra de moda. Fíjate ahora, Siria pasa casi a ser pues, un conflicto casi olvidado. Bueno, que decir que al final todos se van pasando el testigo y realmente sí que funciona así, ¿no? Es esa efervescencia que tenemos de que sí, parece sí. que... Sí, Hombre, sí, luego hay, pues, hay unas agendas, hay una serie de intereses que te afectan más de cerca que otros, ¿no? Y hay guerras, como decimos también siempre con Carlos Cerutuza, ¿no? De las que no tienen titulares, que son las que se dedica a él, ¿no? Pues todo lo que pasa con los baluchis, con los amazics, tienes el tema de los kurdos, hay Nagorno-Karabaj, conflicto. que también lo ha cubierto. Nagorno-Karabaj. O sea, yo estaba en Estambul y ni me he acercado. O sea, es algo que todavía no me lo creo, ¿no? Una crisis el final a un conflicto de décadas, ¿no? Y sin embargo, pues aquí no es así. Aquí cada vez que esto ruge, pues cuando fui a por mi tarjeta de prensa estábamos ya 400 periodistas temporales acreditados. Y ahora somos muchos más. Y ya, por cierto, esto te va a interesar. Hay un número inusitado de periodistas indios, que es algo que ha sido, sí, aquí ha sido el boom. O sea, tú ahora te acercas al frente y te encuentras un número, pero realmente importante, de indios que te hacen preguntas de todo tipo, que no saben, bueno, no saben ni dónde están realmente. La mayoría de ellos. Es la primera vez que vienen, que se acercan a esta parte del mundo y están por todas partes, vamos. La India, que no había sido tan digamos, pro-israelí, sí que es cierto que ahora, sobre todo en los sectores más hinduistas, y en Bueno, es la verdad, prensa, sí, sí, sí. etcétera, se está viendo mucho más apoyo a Israel en esos Sí, sectores, sí, ¿no? bueno, y creo que la relación de Bibi y Modi es buena Sí. y quizás eso es lo que explica esta llegada, ¿no? Pero aquí, con muchos Es colegas que importante eso, porque siempre hablamos del apoyo a Occidente a Israel, pero claro, la India es un país clave, ¿no? Y, bueno, sí, el país más poblado del mundo, ¿no? O sea que pues estábamos aquí hablando hoy precisamente con unos colegas de eso, ¿no? Nos ha extrañado que llevamos desde 2008 cubriendo ofensivas y es la primera vez que encontramos, pero no te estoy hablando de uno o dos, estamos hablando de un número ya muy importante de indios en el frente, ¿no? En todo lo que es la frontera de Gaza, pues de diferentes cadenas de televisión con millones de seguidores. No estamos hablando ya de que tienen sí. 100.000 followers en Vamos a ver. Twitter, que ya en España nos parece... No, estamos hablando de un Ahí tío es de todo a la lo grande, televisión claro. de la televisión de Calcuta y otro de Bombay que estaban hoy por encima de los 3 millones Sí. de followers. O sea, eran realmente gente y estaban aquí, ¿no? Pues hablando de la guerra, ¿no? Nos ha llamado la atención, la verdad, hoy. No, y en su caso, no es su guerra, ¿eh? Que decir que sí que lo perciben como algo que no, esta no es nuestra guerra, ¿no? Ujú. Pero sí que ha ganado ahora mucha importancia, sobre todo con Modi, ¿no? Porque yo antes sí que veía que había muchos más sectores quizá más pro-palestinos, ¿no? No Pues creo que como te sea una... gusta el tema, es meterte el tema de la India y ya No, es estás que ahí, estás están ya ahí tremendo preguntando ya. si lo has sacado Bueno, tú y están pues me voy a preguntando llevar aquí un par también, de libros de Tagore no, pero mañana. exactamente. No, pero es un fenómeno histórico, pero reciente sobre todo, ¿no? Antes de que me han preguntado 2 veces ya, y no quiero que es que llegan muchas preguntas. Bueno, sobre los periodistas muertos. Ujú. 14 son los que han muerto hasta ahora. Bueno, Ujú. y la mayoría son palestinos, la gran mayoría, Yo creo que todos, ¿no? todos, Sí, bueno, todos todos. quitando Pero quitando el cámara de Reuters en la frontera libanesa. Exacto, el ataque en la frontera libanesa. Pero el resto Sí, son sí, sí. todos palestinos que son los que están pagando el precio de la guerra, sí.
Sí, y son realmente nuestros ojos ahí, ¿no? No tenemos más. O sea, no hay. Son ellos los que están haciendo el trabajo, algunos trabajando para canales internacionales, otros para canales locales, pero son nuestros ojos, ¿no? Y son los que están llevando el peso de esta guerra dentro de Gaza, porque nosotros no podemos entrar. Venga, última pregunta, que no hemos hablado. El papel de, si es que lo hay, pero sí que lo hay, pero está en segundo plano, pero Assad, en todo esto, el régimen sirio, El régimen sirio tiene su guerra. O sea, esta guerra no, quiere decir que puede ser más aparte de los iraníes que están súper activos en Siria, no le van a echar cuentas a Bashar y le van a pedir permiso para hacer ningún tipo de movimiento, ¿no? Esta no es una guerra de Bashar. Bashar bastante tiene con lo que tiene dentro de su país. hemos hecho un gran repaso por muchos temas. Han quedado algunas preguntas en el tintero, pero vamos a volver y además volveremos con Mikel Ayestarán cuando nos deje. Cuando queráis. Podemos No, fijar si cada queréis, miércoles el programa, le ponemos un nombre al programa que sea. Hay que buscar un nombre. Para cada miércoles a las 10:15. Y la verdad es que estar aquí a cubierto ha sido mejor que el coche, ¿eh? El otro día acabé mareado yo con el Twitch me mareasteis. Sí. Además, ahora tenemos unos fondos bonitos, ¿no? No, pero si tienes alguna pregunta más, suéltala. Quizás me he extendido demasiado en las respuestas, ya lo siento. Pero si hay alguna cosa así concreta que pueda responder, encantado. Mira, y con esta ya la última, ¿vale? Pero ha habido dos preguntas, así que la voy a. Soy Ismael Janille. ¿Quién lo protege? ¿Quién lo financia? Si realmente tiene bueno, es como líder, ¿no? Dentro de Hamas, pero si realmente controla el movimiento, ¿no? Un poco. Bueno, yo creo que digamos, desde el punto de vista del aparato político, sí, ¿no? Él está en Qatar, él no está en la franja. Pero yo, si me preguntas, yo creo que Haniyeh no tenía ni idea del lanzamiento de esta operación. Esto ha sido, yo creo que el brazo militar de Hamas está muy por encima del brazo político, ¿no? Y tienen vida propia, entre comillas, ¿no? Son capaces de tomar estas decisiones sin que el ala política, yo creo que el ala política está supeditada al ala militar. Haniyeh, pues bueno, ahí está, es un símbolo, es una figura del movimiento, pero está en Qatar, ¿no? Y los que están dentro pues son los que han tomado la decisión. No, pero muy interesante este último apunte, muy interesante. Nada, bueno, vamos a ir cerrando, solo recordando a todo el mundo que pronto tendremos otro Twitch. Yo espero que la semana que viene, yo creo que es un buen Jueves, sistema el Twitch del jueves, vamos a ponerle. No, de miércoles. Ah, claro. Pero para mí es jueves, perdona, lo estoy viendo aquí. Porque ya, para mí también. Creo que lo vamos a instaurar. Muchas gracias a todo el mundo por estar ahí y bueno, ya sabéis, apoyad, suscribíos a Revista 5W para que podamos seguir estando en Gaza cuando abran, en Ucrania, en todos los lugares en los cuales pues a veces está la noticia o a veces no está y también vale la pena hablar de ello, ¿no? Así que bueno, si quieres lanzar un último mensaje, Mikel, además del acostumbrado salud y periodismo. No, pues nada, que por favor, que tratemos de humanizar lo que está pasando, ¿no? Estoy hasta las narices de dar cifras, ¿no? De más de 3.000 muertos, de 1.400 israelíes muertos, 3.000. Vamos a humanizar esto, ¿no? Vamos a humanizar y vamos a hablar de personas, de ponerles nombres y apellidos y vamos a tratar de empatizar de una vez, ¿no? Porque al final estamos siempre con los israelíes y los palestinos y al final, joder, lo que nos hemos encontrado aquí en estos días es un baño de sangre que no tiene precedentes, ¿no? Con lo cual, desde luego vamos a intentar acercarnos lo máximo que podamos, ¿no? a esto y ponerles nombre y apellido. Yo al menos es lo que estoy intentando cada día cuando me dejan. Amén. Gracias por tu trabajo, Mikel, y nos vemos la semana que viene. Salud y periodismo. Salud y periodismo.